comercial. Ok, perfecto. Pues como te estaba comentando, antes de comenzar, yo creo que es importante que hablemos sobre realmente cómo comenzó el conflicto civil sirio. En Siria hay una guerra civil en la cual básicamente, pues en 2011 hubo una serie de protestas a través de todas las provincias del país, especialmente en Homs, al sur de Siria, y en Homs al norte, pero comenzaron al norte y al sur específicamente. Todo eran protestas de maestros. Eran maestros que estaban protestando, después salieron empleados públicos que comenzaron a protestar, después se unieron miembros del ejército sirio a las protestas en contra del régimen de Bashar al-Assad. Y pues debido a que hubieron dos factores críticos en todo este proceso antes de que comenzara lo que sería la guerra, y fue que, número uno, pues el presidente Bashar al-Assad, cuando fue al parlamento sirio casi 2 semanas después que sabía que lo que se llamó la primavera árabe llegó a Siria, por decirlo de algún modo, 2 semanas posteriormente que comenzaron estas protestas masivas, el presidente rechazó el que realmente, para decirlo bien sencillo, el que la democracia llegara a Siria. Y cuando digo democracia, que hubiera un sistema pluripartidista realmente en el que todos pudieran participar en un proceso democrático, se negó. Las protestas se formalizaron más, se organizaron más, tomaron un auge más grande. En Damasco fue un evento cataclítico, como también ocurrieron en Túnez. Y entonces pues se da este fenómeno y entonces pues, el ejército sirio comenzó a atacar primero con gases lacrimógenos a los protestantes, luego con balas de gomas y posteriormente con balas reales a los protestantes. Oh, wow. Y ahí pues parte de una serie de grupos de civiles y también militares del ejército incursionaron como lo que hoy se conocen como los rebeldes y comenzaron este conflicto que hoy tenemos en Siria. Eso es una cosa. ¿Qué pasa? Algo bien importante del conflicto sirio es que en Siria hay yo le llamo los 4 ejes. Yo lo divido como un plano cartesiano y coloco, por ejemplo, en la cuadrícula primera, coloco, por ejemplo, el gobierno sirio. Ajá. Que dentro de esa misma cuadrícula de este plano cartesiano, tienes a Irán y tienes a Rusia. Entonces, en la cuadrícula número 2, ¿a quién tienes? Tienes a los rebeldes. La cuadrícula número 3, tienes a los grupos terroristas, a los grupos takfiríes, como por ejemplo puede ser Daesh, o como también lo puede ser Al-Nusra y el resto de los más de 800 grupos terroristas no, pero grupos en general de la oposición, porque no te puedo decir solamente terroristas, pero en esta categoría solamente te coloco a los terroristas, y en el cuarto plano te coloco a los Estados Unidos. Y déjame sacar a los Estados Unidos toda la ecuación para colocarla después, pero tengo que colocar a los kurdos. Okay. Es que es bastante complejo el panorama, pero esos son los 4 grupos principales que están en el conflicto. El gobierno, apoyado por Rusia e Irán, los rebeldes, los terroristas y los kurdos. Esos son los 4 grupos principales que están en el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, vamos a hablar un poco del gobierno sirio, el gobierno de Bashar al-Assad. El gobierno de Bashar al-Assad, que de hecho, y by the way, esto es bien importante, es el principal comprador de armas de Rusia, incluyendo tanques y armas ligeras, es el principal comprador. Pues básicamente se encontraba al principio de la guerra en una posición bastante buena, en términos de que controlaban todos los aeropuertos de la ciudad, pensaban que los rebeldes eran grupos que se podían acabar en un par de semanas, y no, no ocurrió. De hecho, países como por ejemplo, y al principio de todo el conflicto, y para poder explicar un poco cómo es que el conflicto se balanceó, al principio del conflicto, Irán y Rusia no estaban envueltos en el conflicto para nada. Irán incursiona en el conflicto sirio a partir del 2012. Okay. En el 2012 es que Irán comienza a proveerle asesores militares y comienza a proveerle dinero y aviones al gobierno sirio. En el caso de Rusia, y dentro de este escenario en el que te explico cuál es el rol del gobierno y el ejército sirio en todo el conflicto, Rusia entró al conflicto posteriormente en 2015. Y aquí hay muchas razones por las que Rusia entró, Melvin, y esto me parece que es bien importante que la gente lo entienda. Primero que nada, cuando Rusia entró a la guerra, la popularidad de Vladimir Putin, o de Vladimir Putin, como lo quieran llamar, estaba más o menos fluctuando entre el 49 y 53%. Okay. Que de hecho es uno de los niveles más bajitos que ha tenido el presidente Putin desde que asumió la presidencia.
cabe destacar, saliendo un poco de la conversación, cuando Putin entró en la política rusa, de hecho, cuando Yeltsin, que fue el presidente, yo le llamo el primer presidente post de Guerra Fría, que fue bastante cercano a Occidente, etcétera, pues él nombró a Putin como su sucesor. Y Putin había tenido una trayectoria ya como, como alcalde, perdón, de Petersburg y whatever. Pero nadie en general en el país, nadie lo conocía. Y más o menos, para que tengan una idea, el nivel de aprobación ciudadana de Putin fluctuaba entre el 49 y el 45%. Antes de incursionar en la guerra, la popularidad de Putin se encontraba bien parecido a estos números. Okay. Interesantemente, Putin entra a la guerra. Interesantemente. Y en solo entre 2 y 3 meses más o menos, para darte un número inexacto, Okay. la popularidad de Putin casi se duplica. Y ya hoy la popularidad de Putin, en la última encuesta que vi, fluctúa más o menos entre un 83 y un 85% de aprobación. O sea, que es un candidato, es un presidente que a la gente le gusta. Sí, porque fíjate que Putin es un nacionalista, no socialista, pero bastante conservador socialmente hablando, tiene unas tendencias políticas, no tendencias políticas, pero una ideología política bastante socialdemócrata, como para muchas personas dicen, no, pero todo es un disparate. No, no es un disparate, es que básicamente él mantuvo esa esencia de la Unión Soviética, pero la combinó con un sistema bastante oligarquista, y eso es otra historia que lo podemos hablar luego. Y utilizó mucho quizás lo que es lo mismo que podemos decir que utilizó Trump, que fue dar este sentir patriótico hacia pues su país. Claro, que es básicamente, eso es un... Yo tengo problemas con definir, por ejemplo, la ideología de Putin y la ideología de la derecha ahora mismo en Europa, y tengo problemas en llamarlo como la derecha extrema o los ultraderechistas o la derecha europea, porque eso no existe. Es una derecha que básicamente tiene tendencias a poder ser un centro izquierda en asuntos sociales, pero en materia económica, militar y por ejemplo, religioso puede ser bastante derecha, por decirlo así. Una derecha bastante, digamos, la derecha factible. Que no es un alt-right, porque alt-right es otra cosa. Pero vamos a quedarnos dentro de este escenario de Putin. Pues Putin entra a la guerra, su popularidad casi se duplica, o se duplicó básicamente. Y yo veo la entrada de Rusia como una movida para echar a un lado la situación económica que vive Rusia. La situación económica que vive Rusia es bastante nefasta, y como he escrito en varias de mis columnas en México y también en Puerto Rico, que publiqué ahora recientemente el Nuevo Día sobre la situación económica de Rusia, pero Rusia pues ha perdido bastante dinero, probablemente en 2017 se quede sin cash, y a pesar de que, por ejemplo, está mal económicamente, pues ha gastado casi $1 trillón en renovar su ejército, y el ejército todavía tiene un componente bastante fuerte en lo que es la raíz nacionalista del ciudadano ruso. Y de hecho, mi roommate es ruso y estábamos hablando sobre ello y cómo eso todavía no ha mutado posterior a la Guerra Fría. Y entonces, pues la gente, al ver a Rusia incursionar en la guerra, pues hizo que la popularidad del presidente se fortaleciera, y a pesar de la situación económica que se vive en Rusia debido a la caída de la venta del precio del petróleo y la caída también de la venta o la exportación del gas natural, pues la imagen de Putin, eso lo ayudó a fortalecerse. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que Putin decide entrar realmente, además de su popularidad? Siria primero que nada, como ya mencioné, uno de sus principales aliados, y es básicamente su principal comprador de tanques y armas ligeras. Segundo, esto me parece a mí importante, la única base militar que tiene Rusia en Medio Oriente se encuentra, ¿dónde? En Siria. Oh, wow. Entonces, ellos yo creo que a Rusia no le parece perder su única base militar en Oriente Medio, en una localización tan importante como lo es estar cerca de Arabia Saudí, lo es estar cerca de Israel, lo es estar cerca de Egipto. O sea, y yo creo que eso también fue clave. Y aquí viene el último punto que me parece bastante importante, y es el hecho de que Rusia, a pesar de que muchas personas comenten lo que comenten, Rusia supo, o Vladimir Putin ha sabido cómo dirigir o cómo manejar estas relaciones bastante complejas que ha tenido Rusia posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría,
con los países del Medio Oriente con los que típicamente tuvo simpatía. Y por eso es una de las razones por las cuales obviamente entró al conflicto. Sin embargo, eso es Rusia. Ahora vamos a Irán. Ok. Irán ha invertido, Melvin, ha invertido 100 billones de dólares en la guerra. Ok. Eso incluye asesoramiento militar, ha enviado tropas militares, ha enviado soldados de una unidad especial que se llaman los guardias revolucionarios, que son son aproximadamente entre 20.000 y 30.000 soldados, pero bien entrenados, que de hecho que son controlados directamente por el Khamenei, el líder supremo de Irán. Y también ha enviado también milicias chiíes, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que los alawitas, que es una secta dentro del chiismo, que es a la secta a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad, que by the way es una minoría en el gobierno, o sea en el país, perdón, pero es quien controla el gobierno. Y esto también es importante porque esto explica por qué los sunitas, que son la gran mayoría de Siria, se unieron a grupos como el Ejército Libre Sirio, pero también se unieron a grupos terroristas como Daesh o Al-Nusra, porque son organizaciones sunitas. Al-Assad básicamente tiene una dictadura en Siria, ¿verdad? Él tiene una dictadura, o sea, él tiene una dictadura. Lo que pasa con Al-Assad es que, pues, te explico básicamente la secta que él pertenece dentro del chiismo. Recuerda que el Islam se divide en dos ramas, el sunismo y el chiismo tiene muchas sectas en su interior. Y Al-Assad pues, pertenece a una de ellas. Y Irán es un país chiita. Entonces, bien importante y bien interesante dentro de ese escenario. Pero obviamente, pues, entendemos por qué Al-Assad es apoyado por Irán. Y además de todas estas cosas, hay algo bien importante por la cual también Irán decidió entrar al conflicto. Y es que Irán, pues, obviamente, tiene 13 bases militares en Siria. Hablando de 13 bases militares que, o sea, tienen una cercanía con Arabia Saudí, que es su principal enemigo en la región, abrumadora, por los pasados 2 años. Yo voy a decir, no por los pasados 2 años, pero desde que, ahora por los aproximadamente 3 años en adelante, desde que Irán comenzó a apoyar al régimen sirio, hizo que Hezbollah, que es el grupo terrorista chií que se encuentra en el Líbano, se uniera a apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria, desde que lograron enviar armamento y dinero a los chiíes, que son una mayoría en Bahrein, Yemen, con los hutíes, etc. Está teniendo una influencia tan grande en la región a nivel militar y en materia de terrorismo, que obviamente pues al-Assad, los saudíes pues están teniendo un poquito de presión, y teniendo esas 13 bases militares ahí, están en una posición geoestratégica brutal. De hecho, no puedo ver los comentarios, pero te veo a ti escribiendo en los comentarios, y John escribe que ese cuarto le parece familiar. Claro que le parece familiar porque ha dormido. Creo que se está perdiendo tu audio un poco. ¿Me oyes? Ahora. ¿Me oyes ahora? Sí. Y John Ross dice que este cuarto se ve familiar, y claro que se ve familiar porque él ha dormido aquí en un par de ocasiones, así que... ¿Me oyes? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Me oyes, Melvin? Sí, te estoy escuchando. Es que se quedó frisado un momento, no sé si me estás viendo bien. Sí, te estoy viendo. ¿Tú me escuchas? ¿Me oyes? Creo que te oigo ahora. Sí. Ok. Continuamos. ¿Está bien la conexión allá? Sí, creo. ¿Me ves ahora? ¿Me oyes? Sí, sí. Ok, pues eso es eso con Irán y eso es eso con Rusia, por decirlo de una manera bien espléndida. Esas son las razones por las cuales Irán y Rusia están en el conflicto. Ahora, vamos a hablar un poquito de los rebeldes. Okay. ¿Quiénes son los rebeldes? Los rebeldes son básicamente, en su mayoría, son civiles. Muchos de ellos son civiles que se unieron, que aprendieron cómo a disparar por primera vez en su vida. Recuerda también que en Siria, el servicio militar, ¿qué tú crees? ¿Es compulsorio o no es compulsorio? ¿En Siria? Siria, hoy día sí es compulsorio, pero antes no era compulsorio. De hecho, el ejército sirio en su mayoría está dominado por los alawitas, que es esta secta aquí que se encuentra en Siria. Y de hecho, el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, por eso fue que logró dar ese golpe de estado que dio en el 71. No sé si me estás viendo, ¿me estás viendo? Sí, sí, te estoy viendo. ¿Estás viendo? Sí. Entonces,
pues, los alawitas controlan básicamente el ejército, y por eso es que los rebeldes, muchos se nutrieron básicamente de la salida, del flujo de salida de esos suníes que estaban dentro del ejército, y se unieron a los rebeldes que eran civiles básicamente, que probablemente no saben ni cómo usar rifle. Sin embargo, en este punto de la guerra, que estoy hablando bastante del comienzo de la guerra, a partir de 2012-2013, los países, los estados del Golfo, las monarquías del Golfo sunita, especialmente Arabia Saudí, Bahrein, increíblemente, Qatar, y los Estados Árabes Unidos enviaban dinero, bastante dinero, hacia Turquía, y de Turquía iba hacia Siria. Y así es como ellos financian sus armas. Por eso es que tú decías, contra, ¿cómo es que estos individuos están teniendo, o sea, tanques? ¿Cómo tenían tanques? Porque venían a través de la frontera con Turquía y entraban hacia Siria y ellos lo adquirían. Por eso es que, de hecho, los rebeldes se concentraron bastante al comienzo de la guerra en el norte. No sé si has tenido si sabías eso, pero se concentraron bastante al norte. Y así es como los rebeldes surgen. Ahora, ¿cómo surgen los grupos terroristas? Por darte un escenario, o sea, en Siria hay aproximadamente más de 800 grupos que están combatiendo en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Muchos de ellos son terroristas. Hay dos predominantemente, que es Fatah al-Sham, que ahora se llama Fatah al-Sham, pero antes era al-Nusra, y al-Nusra es básicamente la filial de Al-Qaeda en Siria. Algo muy importante de Fatah al-Sham es que ¿quién financia Fatah al-Sham? Y aquí viene el hecho de cómo se financia Fatah al-Sham. Hay evidencia, recientemente leí un paper que yo creo que condensa todo lo que he leído hace por los pasados 2 años bastante sobre quién financia estos grupos terroristas, y básicamente se han descubierto, o sea, además de que han sido aportaciones individuales que han hecho muchos individuos ricos de Arabia Saudí, de Bahrein y de Qatar específicamente, porque el principal proveedor de armamento a los grupos terroristas, tanto para Daesh como al-Nusra, lo es Qatar, y evidentemente lo es Qatar, a través de Turquía también, y ahí vamos a llegar ahora. Pero Fatah al-Sham básicamente se nutre de NGOs que utilizan otros nombres para financiarlo. Son grupos de salafistas que básicamente, déjame explicar lo que es salafistas. Salafistas es una rama del sunismo que es bastante radical en sus creencias, creen en emprender la yihad para lograr sus metas políticas y religiosas. Que es básicamente el tipo de sunismo que existe en Arabia Saudí, y de hecho el reino de Arabia Saudí es uno salafista. Están mencionando bastantes nombres que quizás son desconocidos para las personas, ¿verdad? Porque pues obviamente la sociedad y la cultura de allá es muy diferente a la de acá. Y pues me gustaría que expliquen más o menos exactamente cuál es el propósito de estos grupos terroristas. ¿Cuál es su fin? Bueno, el propósito de estos grupos terroristas, su lucha, o la razón por la cual legitimitan su lucha, es lograr a través de la yihad, que para los que no sepan lo que es la yihad, o si no han escuchado mucho lo que es la palabra, la yihad es básicamente la guerra santa que el profeta Muhammad o Mahoma emprendió cuando regresó desde Medina hacia la Meca para poder reconquistar esa ciudad, y posteriormente pues sería la ciudad más importante para el Islam. Es básicamente emprender una guerra religiosa y poder implantar un califato. Un califato es básicamente como un reino, por llamarlo de alguna forma, bastante complejo lo que es un sistema, poder entender lo que es el califato como un sistema político actual, pero es como emprender un reino donde todos son musulmanes, todos son sunitas, y al que es cristiano, judío y chiita, hay que matarlo porque es un infiel. Eso es básicamente lo que es. Y también es un reino, por decirlo de una manera, que no se lleva a este punto, donde se implanta la sharia. Sharia es básicamente un conjunto de leyes que salen del Corán, en las cuales se dieron interpretaciones posteriormente a la muerte del profeta, de cómo deben vivir los musulmanes dentro de ese imperio, por decirlo de algún modo sencillo. Esa es la meta principal de los grupos terroristas. Ahora, ya te mencionaba que Fatah al-Sham es uno de los grupos terroristas principales, y también todos escuchamos el famoso ISIS, ISIL o Daesh. Yo le llamo Daesh. Le llamo Daesh. Es lo mismo. En hebreo le dicen Daesh, como sea, como el que le llaman, pero... Es lo mismo. No es lo mismo. No lo mismo. No es lo mismo, no. Porque, y ese es el problema del presidente Obama, cuando lo llamaba ISIL o ISIS.
yo pienso, al igual que muchos líderes del mundo árabe, cuando le llaman ISIL, básicamente Islamic State, o sea, y es cuidadoso porque yo siento que le está dando legitimidad a esos grupos terroristas cuando lo llaman de esa manera. Sin embargo, Daesh o Daesh en árabe, lo que significa básicamente es algo que es despectivo, algo que es asqueroso, algo que es repulsivo, algo que no es aceptable, algo que da asco. Y entonces tú lo llamas de esa manera, y de hecho, Daesh puso propaganda en la cual, por ejemplo, ofrecían creo que lo que serían acá $1,000 para cortarle la lengua, para que le dijeran quiénes eran las personas que decían eso y cortarle la lengua. Okay. Es bien interesante. Pero, volviendo al tema, básicamente ISIS tiene una historia bien interesante. ISIS es una organización que sale de Al Qaeda. ISIS, básicamente, yo recuerdo que escribí una columna para el vocero y muchas personas me dijeron: no, estás diciendo un disparate. ISIS nace con uno de los líderes de Al Qaeda que se separó, que de hecho era muy cercano a Abu Bakr al-Baghdadi, que es el máximo líder de ISIS. Y yo no concuerdo. Yo creo en la teoría, en un libro que de hecho leí muy interesante, en el cual sí, ese líder es quien desarrolla a Daesh, pero lo desarrollan no posterior a su separación de Al Qaeda, sino que lo separan cuando estuvieron muchos líderes de Al Qaeda presos en lo que se llama la cárcel de Bucana. No recuerdo el nombre de una cárcel muy interesante, ahora se me fue el nombre de la mente, pero había una cárcel en el desierto de Irak que creó Estados Unidos, una cárcel militar en la cual muchos de ellos, by the way, se escaparon haciendo túneles debajo de la tierra. Okay. Y muchos de estos líderes de Al Qaeda estuvieron presos ahí. Y yo siento y entiendo, según la teoría de este libro, que básicamente de ahí es que nace lo que posteriormente sería ISIS. ISIS realmente en su comienzo no era una organización, era una organización bastante promovida o creada por saudíes, iraquíes, etcétera, pero posteriormente, y como vemos ahora, casi el 30% de sus miembros, 30 y 40% de sus miembros son europeos y ciudadanos que vienen de África, especialmente de Túnez. Okay. Entonces, ISIS, esa es su composición. Sin embargo, ISIS realmente, o Daesh, realmente entró en Siria en 2014. De hecho, la manera en cómo ellos se financiaban era a través de la venta de drogas. Ellos interactuaban mucho con mafias en Medio Oriente, y etcétera, y entraron en 2014, en la columna que he hecho publiqué en el vocero, que si a quien le interese la puede buscar, y puedo poner mi nombre y colocar ISIS, probablemente la aparezca. Pues yo explico que básicamente ellos comenzaron en Irak, en menos de 2 semanas tomaron casi 300 kilómetros de tierra del norte de Irak, porción territorial, déjame decir tierra, pero porción territorial, en menos de 2 semanas se extendieron casi 400 kilómetros, fue un evento interesantísimo. Y pues ya vemos que se trasladó a la guerra siria. ¿Quieres hacer una pregunta? No, que te dije. No, estoy bien. Si pueden, no des tanto cantazo en la mesa que yo creo que ellos lo escuchan. Ok, la tengo la mano abajo. Entonces, pues Daesh incursiona a la guerra siria. En Siria controló en un momento dado, casi más del 50% del territorio sirio. Como pues básicamente en la guerra siria no se ha desarrollado en el desierto sirio, sino en los cascos urbanos principales, los principales cascos urbanos del país, y ellos controlaron, y de hecho la gran mayoría del territorio sirio es desierto, por eso cuando ellos controlaron el desierto es que se hizo tan grande todo el territorio que controlaron, incluyendo casi todo el oeste de Irak, y pues ellos proclamaron, Abu Bakr al-Baghdadi, que es su máximo líder, que es su califa, declaró la creación del califato del Estado Islámico, a caballo entre Irak y Siria, y yo creo que aquí viene la parte más importante: ¿cómo se financian estos grupos? Ya te expliqué un poquito cómo se financia Fatah al-Sham, vamos a explicarte un poquito cómo se financia Daesh. Daesh se financia continúe, déjame mencionártelo, Melvin. Okay. Estados Unidos estima que el 40% de los terroristas, de los rebeldes que entrenó de 2013 y 2014, ¿recuerdas cuando hubieron los primeros ataques de gas sarín contra población civil, que el presidente Obama amenazó a Bashar al-Assad y no hizo nada? Pues cuando hubo esos ataques, Estados Unidos creó un programa para entrenar rebeldes en Jordania, de hecho con asesoramiento del Sahal, que es el ejército de Israel, en Jordania. Y se estima que el 40% de estos fighters se unieron, ¿ok?,
¿Me estás escuchando? Sí, Te veo frisado, no sé si me ves. sí, te veo. A ver. Ok, se unieron a grupos terroristas. Ok. O sea que el 40% de estos rebeldes, o sea que Estados Unidos gastó $500 millones entrenándolo y se unieron con Daesh o se unieron con Fatal Sham. Ahora continúo. Me perdí un poco lo que te estaba diciendo posteriormente ahora. ¿Cómo se financia Daesh? Ok, Daesh se financia de la misma manera. O sea, lo que es Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein los ha estado financiando a través de Turquía. Sin embargo, y aquí es donde entra el hecho importante de Turquía, muchos de los terroristas de Daesh y de Fatal Sham que provienen de otros países, la manera en cómo lo han hecho ha sido a través de Turquía, a través de la frontera con Turquía. Entraron fácilmente. El apoyo de Turquía ha sido muy interesante porque Turquía no solamente les ha provisto, o sea, no ha permitido que estos individuos entren a territorio sirio, les ha provisto armas, sino que también, y hay evidencia que Rusia lo ha demostrado, y muchas personas dicen, no, ¿cómo tú vas a utilizar esas fuentes? Sí, son fuentes reales porque hasta he visto prensa estadounidense que lo han citado. Les ha enviado servicio militar en la frontera a grupos terroristas. Y de hecho, al norte de Siria, como todos sabemos, y para poder explicar bien sencillamente, o argumentar o explicar lo que son los kurdos son una minoría del Medio Oriente, que muchos de ellos siguen el Islam, otros siguen al yazidismo, que es una religión bastante compleja, pero vamos a hablar sobre ella. Okay. Pero es una minoría que de donde proviene, donde se han asentado a través de la historia, es la porción noroeste de Irán, el norte de Siria, el sur de Turquía y parte de Irak. Estoy poniendo un mapa en el live stream para que la gente vea más o menos la situación y... Ok, qué bien, me parece excelente. Entonces, pues los turcos, o sea, los kurdos provienen de esa región. Como repito, ahora que no sé si pueden ver el mapa, pero provienen de la parte, provienen del norte de Siria, del sur de Turquía y de una gran porción de Irak. Esta porción es la parte noreste de Irak. Algo bien importante con los kurdos, posterior a la Primera Guerra Mundial, no adquirieron un estado, no adquirieron un país, no les dieron un país. Para los que no sepan sobre la Primera Guerra Mundial, básicamente esta es la realidad. Pues la Primera Guerra Mundial hubo algo que se llamó el Picot-Sykes Plan, que fue un plan que básicamente entre los franceses y los británicos dijeron cómo se iba a dividir Medio Oriente y cómo se lo iban a repartir después de la Primera Guerra Mundial cuando se cayera el Imperio Otomano. ¿Qué ocurrió básicamente? Los turcos no tuvieron un estado y se quedaron en distintos nuevos estados que creó Occidente. El problema de esto es que pues ellos históricamente han tenido, o sea, históricamente no, pero a partir de la creación de estos estados han tenido conflictos con los gobiernos de esos países porque no tienen autonomía gubernamental, sus derechos han sido suprimidos, etc. No adquirieron un estado, y aquí viene el problema de lo que te quiero decir. Y para volver al tema de Turquía, el presidente de Turquía se llama Tayyip Erdogan. Y Erdogan, a partir de que entró a la presidencia, especialmente a mediados de 2005 hasta el 2007 más o menos, llevó operaciones militares contra grupos terroristas kurdos que operan, bueno, son grupos terroristas, pero han sido bastante demonizados, y yo no tiendo a demonizarlos tanto. Emprendió operaciones militares bastante agresivas con ellos en el sur de Turquía, y pues a partir de la presidencia de Erdogan, y también, y primero antes de esto, o sea, antes de que fuera presidente Erdogan ahora, también fue primer ministro, o sea, cuando fue primer ministro, ahora como presidente, pues ha tenido ha sido bastante agresivo contra los kurdos, y esto se refleja en las operaciones militares que hizo entre 2005 y 2007. Posterior a ello, pues Erdogan ha sido bastante agresivo, y entonces cuando comienza este conflicto en Siria, que los kurdos que están en Siria están peleando, y esto es bastante complejo y les pido disculpas si soy un poco ineficiente explicándolo o en mi interpretación, pero es que es bastante complejo. Los kurdos que no están en Turquía pero que están peleando en Siria, el ejército turco los estuvo bombardeando, y esos kurdos que estaban peleando, adivinen con quién estaban peleando. Estaban peleando contra ISIS. Que si el ejército turco bombardea a los kurdos, que no son turcos, pero son los kurdos de Siria, ¿qué tú crees que va a hacer Daesh? Va a tomar las posiciones de ellos.
pues si tú me estás diciendo a mí que tú no los estás apoyando, indirectamente lo estás haciendo. Y esta doble cara la quiero explicar, esta doble cara de Turquía, que me parece importante. Turquía comenzó a bombardear a ISIS cuando ISIS comenzó a realizar ataques terroristas dentro del territorio turco. Previo a ello, no atacaron a ISIS, sino que atacaban a los kurdos y aún siguen atacando a los kurdos, que quede claro, que eso no ha dejado de ocurrir. Sin embargo, pues Erdogan ha sido bastante, parece insensato y irracional, y ese ha sido el papel turco en el conflicto. Ahora movámonos de ya te he explicado los rebeldes, los yihadistas y los kurdos. Yo creo que hay un punto importante que enfatice, y es algo sobre los kurdos. Los kurdos están, ya te expliqué dónde están localizados, pero desde el comienzo de la guerra, y debido a las milicias que han tenido, las milicias que tienen en Siria, tanto como en Siria como en Turquía, que están en el conflicto, se han expandido a través de todo el norte de Siria. Esa es la razón por la cual Erdogan comenzó a bombardearlos, porque él los quiere lejos de la frontera. Okay. Entonces, los kurdos han sido, desde mi punto de vista, los fighters, los combatientes más efectivos en contra de ISIS. Y no me queda la menor duda. O sea, el ejército sirio solamente tiene 50.000 soldados. Y la efectividad que han tenido ha sido básicamente gracias a los turcos. O sea la reducción del poderío territorial de ISIS ha sido resultado de la coalición internacional que el presidente Obama comenzó con otros 30 estados musulmanes y árabes de la región y Asia, también de Europa, pero ha sido también gracias al trabajo terrenal que hicieron los kurdos, tanto en Siria como en Irak, especialmente en Irak, porque en Irak, posterior a la invasión de Saddam Hussein, los kurdos en 2005 adquirieron una región autónoma, y es tan autónoma que de hecho eligen un presidente, y el ejército de Irak no puede entrar al Kurdistán iraquí, o sea, a su región autónoma. Y esto también se debe debido a que, pues obviamente, pues, en la época de Saddam Hussein, los kurdos fueron bombardeados con si mal no me equivoco, fue con gasarín, o con agente, no recuerdo si fue con agente naranja o con gasarín que Saddam Hussein los bombardeó durante la guerra de Irán-Irak, etcétera. Pero ellos tienen su propia región, tienen su propio ejército, y pues en Irak han sido muy efectivos. Y de hecho, si no hubiese sido por ello, créeme que la toma de Mosul no se estuviera dando efectivamente como se ha dado, y me ha parecido bastante efectivo. Y esos son todos los agentes o los personajes del conflicto. Ahora, algo bien importante del papel de los Estados Unidos en todo este conflicto. Okay. Los Estados Unidos, pues ya te explica, como te comenté, decidió apoyar a los rebeldes. Y como sabemos, a los Estados Unidos les gusta meter el pico en todos lados. ¿Cómo es? A los Estados Unidos les gusta meter el pico en todos lados. Eso es una de las cosas que ocurre. O sea, en cualquier parte que ellos vean un problema, ellos rápido vienen y se van a enterar ahí. Claro, o sea, pero lo que me da gracia es que la realidad de lo que se vive hoy en Siria, hoy, ¿qué es lo que está pasando a nivel militar? Bashar al-Assad, gracias al apoyo del ejército ruso, controla las 5 principales urbes del país. En otras palabras, lo que eso significa, y desde mi punto de vista, los rebeldes perdieron la guerra. Los rebeldes perdieron la guerra. O sea, solamente, mira, de hecho, controlan porciones bien pequeñas, o sea, barrios bien pequeños, principalmente al norte del país, gracias a Turquía, porque en 2016, de hecho, Turquía decidió incursionar el conflicto sirio, y iraquí también, porque en Irak incursionaron para darle asesoría militar a soldados del ejército de los Peshmerga, que es el ejército del Irak, del Kurdistán iraquí, y también entraron a una ciudad al norte de Siria que se llama Yarabulus, que ahora está controlada por el ejército libre sirio gracias a los turcos. Pero son ciudades bien pequeñas, no controlan porciones sustanciales,
Sin embargo, grupos como Fatah al-Sham y Daesh todavía controlan ciudades bastante grandes, entre ellos Raqqa, en Siria, todavía la porción o la franja oeste, y ahora estoy hablando solamente de ISIS, de lo que controla, pero controlan la parte oeste de Mosul, controlan Raqqa, ciudades al sur de Siria. En el caso de Fatah al-Sham, controlan una parte sustancial del noroeste de Siria. No sé si en el mapa que tú colocaste lo pueden ver. Yo no lo estoy viendo, no estoy viendo nada, pero no sé si lo puedan ver. Déjame entrar aquí un momentito a verlo. Creo que John Ross está ahí comentando un par de cositas y me parecen muchas notificaciones de él. Eh, 50. Y vamos, déjame, perdóname, haz la pregunta, pero que voy a llegar ahí. ¿Qué quiero decirte del papel de Estados Unidos? ¿Qué me iba a comentar? Desde mi punto de vista no fue una movida, eh, es que el problema son las interpretaciones, pero desde mi punto de vista no fue ni una movida estratégica, ni una movida con un, con un afecto no afecto, pero con un sentido, con una racionalidad de preocupación de seguridad nacional. Fue una acción que a diferencia, por ejemplo, y esto me parece importante, pudiera ser como es, un poquito más cercano a eso. No, mira, la gente, el problema de la gente, y te voy a llegar ahí, pero déjame decirte básicamente esto. La gente apoya las acciones que el presidente Trump ha tomado. Vamos a discutir eso ahora, pero déjame concluir con el papel de Estados Unidos, me parece bien importante. Estados Unidos apoyó a los rebeldes, y Estados Unidos tiene que entender que los rebeldes no están ganando el conflicto. No sé si me estás viendo. ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? ¿Qué te veo congelado? Entonces, si los rebeldes perdieron el conflicto, Melvin, si los rebeldes no controlan ciudades importantes, si los rebeldes no están siendo tan efectivos, si los rebeldes, a pesar de que John McCain... ¿Me puedes ver, Melvin? Si los, vale. Si los rebeldes, a pesar de que John McCain haya ido a verlo, especialmente de hecho, se reunieron con el Ejército de Libre Sirio, y de que John McCain, que los republicanos y que los demócratas los hayan apoyado, whatever, lo que hayan hecho, eso es una realidad. Pero sin embargo, no están ganando el conflicto. El ejército sirio ha ganado gracias al apoyo de Rusia, pero gracias también al apoyo, perdón, de la coalición internacional, que básicamente ha bombardeado a estos grupos terroristas. Muy bien. Entonces, eso es una realidad. Entonces, yo entiendo, y aquí es donde te quiero llegar, que la acción del presidente Trump, además de que es una acción para poder paralizar el ataque que la prensa, el ataque que había por parte de la prensa en contra de él, de que no hacía nada, de que no estaba respondiendo, de que se tardó 3 días en moverse. Él lo hizo como para sacarse ese peso también, y además, esto es una cosa de la prensa, la presión que sintió por parte de personas de la talla de Marco Rubio, de Lindsey Graham, de muchos líderes dentro del Partido Republicano, entre ellos también Paul Ryan, pero específicamente por Mad Dog Mattis, no sé si sabes quién es, el secretario de Defensa, y el nuevo consejero de Seguridad Nacional del presidente, el señor McMaster, que fueron los que le pusieron toda esta parte, le pusieron presión al presidente para que actuara. El presidente Trump actuó, pero recuerda también que aquí había una estrategia política. Okay. Esto va a ser, y ha hecho que básicamente líderes demócratas hayan apoyado esas movidas, y lo van a ver como un líder más conciliador, lo están viendo, por ejemplo, el que quiere elevarse y llegar a la categoría de Reagan, de tomar acciones cuando haya que tomarlas sin miedo a las represalias, y lo hizo. Sin embargo, es que, por ejemplo, me parece que esta movida de Trump tiene es muy diferente, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el presidente Reagan bombardeó a Gaddafi en Libia. Recuerdo que la retórica de Gaddafi era bien belicista, bien estadounidense, y Reagan le dijo, ok, continúa con tu retórica, sigue atacando a tus civiles que te voy a bombardear. Gaddafi no lo cogió en serio, solamente tuvo 1 hora para esconderse en un búnker,
y hasta el búnker le explotó Reagan. Ajá. Pero esta movida de Trump es otra cosa. Es una movida desesperada que tiene, o sea, y este es mi punto de vista, y yo sé que muchos amigos republicanos voy a discrepar, y de hecho estaba cenando con uno con los que estaba discutiendo y discrepamos un montón sobre este asunto. Pero es una movida política, es una movida de presión, y es una movida que llega tarde, porque cuando se debió de haber bombardeado a posiciones del gobierno sirio, además de que ya se ha hecho por accidente en más de 10 ocasiones, Estados Unidos lo ha hecho por accidente, y cuando digo bombardeado me refiero a infraestructurado y sirio, además de que ya se ha hecho por los sirios, me parece que llega tarde porque se debió de haber hecho en 2013 cuando hubo el primer ataque con Gazarín. Exacto. No ahora que Rusia entró en el conflicto. Exacto. Y verdad que le da la mesa, pero no ahora que entró Rusia en el conflicto. ¿Qué hubiese pasado, Melvin? Y este es mi punto de vista. ¿Qué hubiese pasado si las baterías antimisiles S-400 que tiene Rusia en Siria la hubiesen puesto en contra de esos misiles que enviaron que Estados Unidos lanzó desde el Mediterráneo? Y hubiesen explotado esos misiles que envió Estados Unidos. Hubiese comenzado un conflicto militar en serio. Ajá. Porque el presidente Trump lo hizo y después dijo, esto es una demostración de que si vuelven a atacar a civiles con, evidentemente, armas químicas, nosotros vamos a atacar al gobierno sirio. Pero es otra cosa, él no dijo si atacan a civiles, solamente dijo si atacan a civiles con armas químicas. Pero en el 2013 el ataque no ocurrió debido a que no tenía ¿cómo se dice? Un approval congresional, ¿verdad? Eso fue discusión posterior, pero hay excepciones constitucionales en las que, por ejemplo, si porque ahora mismo Donald Trump no tuvo que pedir ningún aval congresional. Porque era una situación de emergencia y yo estoy seguro que si hubiese presentado una resolución en el Congreso hubiese pasado, tanto en la Cámara como en el Senado, whatever. Y lo hizo. Pero Obama no lo hizo en 2013 porque no tenía... no voy a decir la palabra, pero ajá, esa es la realidad. Sí. Es la realidad del presidente Obama. Gónadas. No, yo creo que era más eso que realmente buscar el apoyo, porque el apoyo se hubiese conseguido, y no tengo la menor duda. Pero el presidente Trump lo hizo por eso. Pero ¿qué hubiese pasado si se hubiera ocurrido, si Rusia hubiese hecho eso? ¿Qué ocurriría ahora que ocurrió esa situación? Irán, que yo estoy seguro que Irán no lo va a hacer, porque a Irán le convienen los 150 billones de dólares que el acuerdo nuclear le da para revitalizar su economía y apoyar los grupos terroristas que van desde América del Sur, o sea, desde la isla Margarita en Venezuela hasta Indonesia. Vamos. Estos 150 billones de dólares que Irán adquiere en el acuerdo nuclear son críticos para su economía y para que crezca. Y apoyan grupos como Hezbollah en Siria y el gobierno sirio. Vamos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, Irán utilizaría o pondría en práctica el párrafo 36 grupos como del acuerdo nuclear? Melvin, básicamente ese párrafo lo dice bien claro. Cualquiera de las dos partes, o sea, incluyendo a todas las potencias e Irán, se pueden salir del acuerdo nuclear de manera unilateral. ¿Qué pasaría si Irán, por ejemplo, coge los 150 billones de dólares primero y se sale después que tenga el dinero del acuerdo nuclear? Dime. O sea, y dice, yo me salgo del acuerdo nuclear, cogí todo el dinero, que de hecho se espera que lo reciba en un plazo de 15 años, que es lo que dura el acuerdo, y cash de dinero estadounidense. Y dicen, pues vamos a crear una infraestructura nuclear con la idea de crear armamento nuclear, que no creo que se vaya a dar, porque estoy seguro que tanto el programa pakistaní de armamento nuclear, que es financiado por los saudíes, por Estados Unidos, e Israel, que probablemente lo va a bombardear si comienzan a aumentar su programa nuclear o intentar desarrollar el armamento nuclear. Pero ¿qué pasaría si ellos hicieran eso y se retiraran del acuerdo argumentando que lo hacen en base a lo que Estados Unidos hizo en Siria, para prevenir que le bombardee su infraestructura? ¿Quieren ver que la continuación del trabajo o de intercambio de inteligencia o cooperación militar y energética entre Corea del Norte e Irán gracias a la acción del presidente Trump? O sea, es que son muchas cosas. O sea, Estados Unidos tomó esas acciones, me parecen muy arriesgadas, acciones con otras intenciones, y me parecen totalmente fuera del contexto de la realidad geopolítica que se vive en Siria. Fue el famoso, como dicen en España, fue una movida de total postureo. Okay. Postureo de respondimos ante la situación ridícula que se vive en Siria y el ataque de los civiles, y entonces el presidente Trump sale a legitimarlo en base a lo que ocurrió en Siria. Si hubiese sido por todo lo que está ocurriendo en Siria, pues porque no hizo nada cuando
cuando hubo el cerco de Alepo. Alepo se cercó por cerca de 2 meses. Un cerco militar sobre Alepo de 2 meses, 2 meses, que se bombardearon hospitales, se bombardearon infraestructuras civiles, que by the way, déjame añadirte, algo que están haciendo los grupos terroristas, especialmente en Raqqa y en Mosul, en el oeste de Mosul, es que los terroristas, Melvin, están moviendo, o sea, a sus casas, a civiles, para que cuando la coalición internacional bombardee, mate civiles y después argumentarle que, mataron a civiles. No, es que los terroristas también los están obligando a civiles a que vivan con ellos para que no le bombardeen su infraestructura. De hecho, esto es algo que no está viejo, esto no es una acción vieja en cualquier tipo de conflicto militar. Y de hecho, Hamas, el grupo terrorista Hamas en Gaza en 2014, durante la guerra con Israel, básicamente colocaban todos armamentos en casas de civiles para que cuando Israel fuera a bombardearan casas de civiles, pero cuando bombardeaban a esos civiles, ahí lo que había era armamento. Y déjame añadirte algo interesante, por si hay algún aquí un hater de Israel o whatever. Israel básicamente lo que hacía era lo siguiente: enviaba bombas eran básicamente bengalas a esas casas para que la gente saliera, les tiraba cartas en árabe para que se salieran de las casas, les interceptaban llamadas y hasta el 50% de los bombardeos se tuvieron que cancelar. O sea, pero volviendo a Siria, o sea, esta es la dinámica que los grupos terroristas están utilizando. El presidente Trump, y para combinar ya con este punto de los terroristas y volver con el presidente Trump, me parece que su movida llega en un punto crítico del conflicto. Me parece que no fue y no es adecuada las acciones que toma en Siria. Me parece que ese postureo va a tener unos efectos brutales y de hecho otra de las cosas muy importantes que se me olvidó decirte, lo que puede causar esto es que básicamente Irán quiera no que quiera ni lo que puede causar. Irán ahora va a proseguir a crear una base, otra base más en Siria, de hecho, cerca de Israel. O sea, ahora sí tienen otro argumento más para decir por qué deben de formar esa base militar. O sea, la presencia iraní se va a tardar ahí. O sea, estas acciones pueden llevar a tantas cosas. O sea, y vuelvo de nuevo con el acuerdo nuclear. Si Irán se sale de ese acuerdo nuclear, estás poniendo en riesgo a Arabia Saudita e Israel. O sea, yo pienso que el presidente Trump, aunque tú veas a muchos líderes occidentales diciendo que lo hizo bien, a muchos líderes del mundo árabe diciendo que lo hizo bien, todos saben y son conscientes de todas las consecuencias que esto puede tener. Me parece que fueron totalmente desacertadas y no me parece bien. Yo creo que muchos republicanos, por más que lo celebren como, sí, que bien, no son bien. O sea, no me parece. Estamos viendo que alrededor del mundo diferentes líderes, ¿verdad?, de diferentes países están tomando posturas tanto con los Estados Unidos o en contra de ellos, que si estando a favor o en contra de este ataque que ocurrió. Sabemos que según el presidente Trump, el ataque lo hizo debido a que pues hubo un ataque con gases en el cual creo que fueron 70 habitantes, 70 ciudadanos, ¿verdad? Sí. De eso creo que habían 20 niños murieron y pues una de las cosas que se ven son los videos de estos niños pues muriendo y en un estado crítico básicamente. Muchas personas están hablando de que quizás este es el comienzo y honestamente yo diría que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado indirectamente de hace tiempo, pero hay mucha gente que ve esto como un ataque como si fuera y principalmente el media lo hace ver como si fuera el comienzo de una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tú crees que es esto? Yo no creo que este sea el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, puedo decir que, por ejemplo, los últimos 3 años del presidente Obama fueron el comienzo de una guerra fría, indirectamente. Por ejemplo, todos estamos hablando del conflicto sirio, pero también hay un conflicto en Yemen en que casi 11.000 personas han muerto, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos no participa directamente, pero su máximo comprador de armas, que compra el 10% de todas las armas de Estados Unidos, que es Arabia Saudí, es quien está bombardeando, o sea, apoyando al gobierno de Yemen y bombardea a los rebeldes chiitas que Irán financia.
Pues recuerda que en la región de Medio Oriente hay una guerra proxy en la que básicamente Arabia Saudí e Irán están compitiendo por el poder en esta región. Y básicamente, pues, en Yemen, te repito, o sea, Estados Unidos, o sea, Arabia Saudí compra sus armas y bombardea a yemeníes, o sea, incluyendo infraestructura civil. Pero Estados Unidos recientemente, de hecho, como en septiembre o octubre, mentira, fue en noviembre o diciembre del año pasado, que Estados Unidos utilizó sus cruceros para bombardear posiciones de los hutíes en Yemen, que son los chiíes que están atacando o que están en guerra con el gobierno sunita que apoya a Arabia Saudí. Entonces, es bastante compleja la pregunta. Sin embargo, yo pienso que el presidente Trump ha sido efectivo mantener la política que el presidente Obama mantuvo en Corea del Sur, ha sido efectivo mantener su política en cuanto al mal del sur de China. Estoy tratando de traducir palabras en inglés que tengo ahora mismo. Y sabes que no sé si se ha visto recientemente que en la comunidad internacional ha habido muchos problemas porque obviamente el derecho internacional establece que las aguas marítimas de un país o soberanas de un país son las aguas que están a 2000 kilómetros de su tierra, de su territorio, whatever, y China básicamente quiere anexar todas las aguas del sur de China, ¿no? Y básicamente pues Estados Unidos ha mantenido su postura bastante fuerte en China, ha mantenido sus cruceros en la región, y me parece bastante bien, pero en cuanto a Siria, esta movida me parece nefasta porque los canales de comunicación con Rusia se acabaron. Muchas personas, y quiero parar en este punto, porque muchas personas han dicho, pero ¿cuál? Tus argumentos son los argumentos de Irán y de Rusia, ¿cómo tú puedes decir eso? Es que tú no puedes operar sin la racionalidad. Rusia es el principal actor en esta guerra siria. O sea, si no fuera por Rusia, Siria no estuviera ganando. Si no fuera por Irán, Siria no estuviera, o sea, el gobierno sirio no estuviera ganando la guerra. Entonces, Estados Unidos llega a la fiesta cuando la fiesta se está acabando. Exacto. Llega a la fiesta cuando está acabando y cuando debió haber llegado no llegó. Entonces, me parece bastante desacertada y me parece más una movida política, de beneficencia política para Trump, que una medida o una movida que va a tener, que es eficaz, racional y lógica, porque no lo es. Entonces, me parece bastante peligroso. Y pues, yo creo que el momento de entender qué realmente está pasando en Siria ya llegó. Y yo pienso que cuando que el momento de entender qué está pasando en Siria llegó, me refiero a que es momento de negociar. Para mí entender, esto es mi opinión personal, yo pienso que lo que deben de hacer en Siria es básicamente lo siguiente. Crea un grupo de muchos países, pero primero que nada hay que permitir que Al-Assad se quede en el gobierno. Esa es la realidad, se va a quedar en el poder, le guste o no le guste, esa es la realidad, eso es lo que hay que hacer, número uno. Segundo, me parece importante, hay que crear, incluyendo a los rusos, los iraníes, al gobierno sirio, que se unan todos para quedar con los grupos terroristas en Siria, y posterior a eso sentar a la oposición, tanto militar como política en Siria, para que se negocien con el gobierno, para que haya un acuerdo en el que los 13 millones de refugiados regresen a Siria. Y esto me parece bien importante, que regresen a Siria. Es un proceso de votación, de elección democrática en el país, que no es fácil de negociar y que no es fácil de lograr, pero desde mi punto de vista es lo que se debe hacer. Y cuatro, y esto me parece clave, que si hay un proceso de transición, se haga una reforma constitucional en el país, que se creen instituciones democráticas totalmente en el país y que se haga un Estado plurinacional. Y con respecto a los cultos en el norte de Siria, me parece que le deben de permitir tener una región autónoma como la que tienen en Irak, los kurdos de Irak. Que de hecho, es bien interesante, los kurdos de Irak ya dijeron que posterior a la guerra o a la expulsión de Daesh del territorio iraquí, ellos van a declarar la independencia. Así que eso es otro problema más que vendrá por ahí dentro de todo este escenario tan bonito que Medio Oriente vive. Pero volviendo con el caso de Siria, y por último paso, me parece que esto es bien importante, o sea, que hay una transición real en el país, de hecho, que se reforme el ejército sirio y que se reconozca que esa es la realidad. Estados Unidos y Occidente, y yo quizás sueno como una retórica bastante anti-americano o anti-estadounidense, anti-occidental, no lo soy, pero me parece que es momento que nos enfrentemos al espejo y reconozcamos como lo tuvieron que hacer los soviéticos en Afganistán, que perdieron,
O sea, y lo mejor es retirarse del conflicto, dejar que el gobierno sirio se quede, que se logren estos acuerdos, que se logre una paz real entre la posición democrática, tanto política como militar, y que se lleve un proceso político en el país real, en que las instituciones ciudadanas puedan ser parte y que se logre algo real, porque la realidad es que en Siria no va a haber paz si no se acaba con los grupos terroristas y se reconoce la realidad del campo político y militar que vive en el país. Esa es la realidad, desde mi punto de vista, del conflicto sirio y lo que Estados Unidos debe entender. Excelente. Por último, no sé, me gustaría saber más o menos qué tú piensas, cuál es la relación actual entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, con las acciones recientes de Trump, pero vamos a ser sinceros, o sea, la realidad es que yo no me como esa teoría de que los rusos intervinieron en las elecciones y whatever. Yo sí estoy claro de que hubieron asesores de la campaña de Trump como Kushner que se reunió en 2 ocasiones con el embajador ruso en Washington D.C. En la que, por ejemplo, Jeff Sessions, el secretario de Justicia, se reunió en una primera ocasión en una actividad formal, una actividad congresional con el embajador, y posteriormente en una reunión 1 a 1 cuando ya era asesor del presidente Trump, en la que, por ejemplo, Michael Flynn, hay que ver cuáles de hecho van a ser sus opiniones en la investigación que el Congreso está llevando a cabo, o lo que él va a decir sobre, porque supuestamente él dice que tiene una historia que contar, pero evidentemente sí hubo relaciones entre Rusia y miembros cercanos y directos al presidente Trump durante su campaña. Eso es una realidad. Hay que ver esos cuentos de que existe evidencia de espías británicos, un espía británico que tiene información sobre el presidente de un hotel en Rusia y bueno, yo no te voy a decir que las relaciones son o están mal. Okay. Económicamente no lo están, pero el problema es que básicamente con las acciones del presidente Trump, los vínculos que hubieron debido a lo que yo te he comentado, las reuniones de sus asesores y whatever, están bien dentro de ese punto de vista, pero ahora mismo yo no las veo tan cálidas. Bueno, de hecho, el canal de comunicación que existía entre la CIA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa de Estados Unidos con sus correligionarios rusos, se acabó. O sea, que eso, o sea, ahora que, por ejemplo, ¿tú te imaginas que, por ejemplo, un avión estadounidense y un avión ruso pasen cercano uno al otro? ¿Me estás escuchando? Sí. Pasen cercano uno al otro y colisionen, o que, por ejemplo, ocurra un error militar entre Rusia y Estados Unidos en Siria debido a que se cortaron los canales de comunicación. O sea, me parece preocupante eso. Y ahora mismo yo no las veo mal, pero con lo que ocurrió en Siria se pueden poner mal. Ajá. Y de hecho, un reflejo, para darte algo incisivo, o sea, recientemente vi que Rusia, déjame darte un poquito de background, sencillo. Hay un grupo terrorista que Israel ha estado combatiendo desde la guerra del Líbano en los años 80 y 90, cuando Israel invadió el Líbano en el 82, y pues en Líbano hubo una guerra civil desde el 75 hasta los 90. Y básicamente pues hay un grupo terrorista que nace de esa guerra civil que se llama Hezbollah, un grupo terrorista chií que Irán financia. Irán le da dinero y lo financia en el Líbano. Y ellos pues, como son chiitas, se unieron a la guerra civil siria y pues ahora sí. Ahora. Sí, te veo. ¿Me ves, Melvin? Sí. ¿Me escuchas? Te oigo, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí. Pues como te estaba diciendo, pues este grupo terrorista Hezbollah está en Siria. Israel ha estado bombardeando su infraestructura militar, o sea, la infraestructura de Hezbollah en Siria, y el armamento que está obteniendo de Irán, que llega al Líbano, y básicamente eso es lo que está haciendo Israel, aunque Israel nunca ha confirmado estos ataques. Sin embargo, recientemente Israel hizo uno de sus ataques y
los sistemas antimisiles sirios se activaron y casi cuando el avión israelí estaba regresando a Israel, y básicamente hubieron varios de esos misiles cayeron en el Valle del Jordán, lo que es Judea y Samaria o Cisjordania, para aquellos que son bastante pro-palestinos, whatever. Y pues cayeron esos misiles y pues Rusia respondió diciendo que, de hecho Siria, no Rusia. Siria respondió diciendo que en caso de que Israel vuelva a atacar toda esa infraestructura, armamento que Hezbollah está obteniendo, que Israel de hecho bombardea porque tiene miedo a que la vuelvan a traer al Líbano, vuelva a ocurrir otra guerra contra Israel, lo usen en esa guerra, pues Siria los va a atacar. En caso de que se vuelva a ver otra vez Israel, lo van a bombardear y they're gonna shut it down. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es bien importante. Rusia dijo lo siguiente: nosotros vamos a apoyar esas decisiones y esas acciones. Parece que Israel está teniendo mucho cuidado en si bombardear al momento de Hezbollah o no. ¿Qué pasa con esto? No tener estos canales de comunicación con los Estados Unidos puede ser que un error ocurra y bombardee un avión, o sea que es parte de la coalición internacional. Claro, las funciones del ejército sirio y el control sirio del gobierno sirio están lejos de donde Estados Unidos está bombardeando ahora mismo, pero cosas así, puedo ponerte un escenario hipotético. Yo veo tan compleja la agitación y ahora más con estas acciones que toma el presidente Trump por hacer sentir feliz a muchos globalistas y muchos individuos que básicamente pues tienen sus tendencias y no creen en el rey. Yo no creo en el régimen de Bashar al-Assad, pero yo estoy basando mi opinión y mi argumento en base a la realidad de lo que está ocurriendo en la guerra siria. Punto. Y yo creo que el que no quiera vivir esa realidad pues está mal. Porque si tú prefieres vivir la emoción de que me siento bien patriota por esos bombardeos y básicamente Estados Unidos demuestra su poderío de nuevo control, yo estoy feliz de verlo, de ver eso ocurrir si la realidad fuera que Estados Unidos o las confluencias que apoyamos estuvieran ganando, pero esa es la realidad. Entonces, tú quieres ver, por ejemplo, lo que pasó en el 81 en el comienzo de la guerra del Golfo, cuando por ejemplo Irak envió misiles, que en un comienzo pensaban que eran misiles nucleares, pero que no lo eran, gracias a Dios, pero cuando envió misiles a Israel y cayeron en Tel Aviv y en Jerusalén, y quieres ver una estupidez como esa, no provoquemos. O sea, yo creo que sí debe ser un asunto en el que ya se debe Estados Unidos comenzar a retirar y moverse más a la esfera diplomática para buscar soluciones a largo plazo. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo compré. Muy bien. Bueno, José, de verdad que ya ha pasado un poco más de una hora. No sé si tienes algún final remark. Bueno, nada, a los que les interese que sigan viendo mis columnas en el Nuevo Día. José, háblanos un poco sobre ti antes de irnos. ¿Qué es lo que tú estás estudiando por allá en Washington, D.C.? Yo en Washington D.C. estudio neurociencia y también estudio estudios de Israel. Y dentro de los estudios de Israel, que es mi segunda concentración, pues básicamente mi especialidad sería más asunto de relaciones israelíes con el mundo árabe. Y pues básicamente estudio eso acá y nada, también pues como te comenté o como le comento a todos los que nos están viendo, pues también escribo para el Nuevo Día ahora, antes escribía para el Vocero, también escribo para un periódico mexicano que se llama Diario Judío, y también el Times of Israel. Son 3 periódicos los que básicamente casi publico toda la semana por lo menos una columna en cada uno. Y nada, eso es lo que yo hago por acá y básicamente pues nada, paso a paso y también he hecho otros internados, hago research también, tanto en el departamento de psicología como también hago research sobre las relaciones de este grupo terrorista que te mencioné, Hezbollah, con América Latina. Y básicamente eso es lo que estoy haciendo acá. Excelente. De verdad que muchas gracias por todo, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en la noche de hoy. Ya son las 9:43 de la noche, por allá en Washington D.C. creo que es la misma hora, ¿verdad? Y de hecho, Melvin, que no se te vaya que pongan atención al próximo canal que vamos a hacer en YouTube. Eso viene pronto por ahí, vamos a estar haciendo un conjunto y estaremos hablando de diferentes temas, tanto de Puerto Rico como internacionales, en el Medio Oriente, en los Estados Unidos y obviamente aquí en nuestra isla. Bueno, esperen eso por ahí, eso viene pronto, junto a José Eriel Gómez. Mi nombre es Melvin Soto y eso fue todo por hoy, al menos en cuanto a la situación de este lado del Medio Oriente y lo que está ocurriendo entre el Medio Oriente y los Estados Unidos. De verdad que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Muy buenas noches, José, despídete por ahí.
tengan buenas noches, gracias a todos. Y nada, que esperen mucho más de nuestro canal y esperamos hacer este tipo también de Facebook Live por lo menos semanalmente. Así que esperen muchas cosas buenas. Me pido un abrazo fuerte y que tengan buenas noches. Muy